Buenas tardes, mi nombre es Carlos Vaquero, soy presidente de la Fundación Tierra Sin Mal. En nombre de la Fundación les doy la bienvenida a este quinto seminario de Antropología Guaraní, en este módulo puntualmente que vamos a charlar sobre lengua y escritura. Hay gente que lo toma al seminario por primera vez, entonces algunas reflexiones, algunos pequeños comentarios. Cuando hablamos de guaraní, o de la forma de ser del guaraní, o de la descendencia guaraní, creemos que porque hablar algunas palabras eso ya nos hace parte de. Y en realidad es una pequeña partecita, porque uno puede preguntarle normalmente a la gente, bueno, ¿y cuál es la cosmovisión? ¿Cuál es la creencia? ¿Cuál es el modo, las costumbres, las vivencias? Y eso no lo saben. ¿En qué creen? ¿Qué comen? ¿Qué rezan? ¿Con qué se curan? ¿Con qué juegan? Eso normalmente no se sabe, porque eso es parte de la historia que es difícil encontrar en los libros y que no nos ha llegado de manera directa. Estos seminarios tienen por objetivo ir llenando esos espacios. Hablar algunas palabras en guaraní hace que sintamos que nos faltan por lo menos 2000 años de historia en el medio. Entonces, a través de esto que venimos desarrollando de la Fundación Tierra Sin Mal, que decía, este es el quinto, la idea es completar esos espacios o esos vacíos de conocimiento. En esto puntualmente, como les decía, vamos a hablar de lengua y escritura. Ahora voy a presentar al profesor Isabelino, pero hay muchos temas que están relacionados y que están en el canal de YouTube de la Fundación, y lo pueden acceder de manera libre y gratuita. Como para mantener un hilo conductor con otras cosas que se han visto también en estos seminarios. La forma de participar, normalmente el profe hace su intervención de un rato largo, como nos gusta hablar a nosotros, y a nosotros también nos gusta que él hable, y dejamos las preguntas para el final. Por favor, vamos todos juntos al final con las preguntas, ordenamos, ahí abrimos los micrófonos, quienes lo quieran hacer de manera oral, o si no lo escriben en el chat, y lo vamos leyendo. Eso no hay problema. Para nosotros es un gusto nuevamente presentarlo al profesor Isabelino. Isabelino no solamente tiene una alta formación académica en cuanto a lo pedagógico, y en cuanto al tema histórico, sino que ha sido discípulo directo del padre Meliá, ha vivido en aldeas aborígenes, vive en Santa María de Fe, en lo que era una de las antiguas reducciones jesuíticas, educado bajo la orden jesuita. Bueno, nada, casi lo perdemos porque se nos va para sacerdote. Mirá, tanto que tiene el vínculo ahí en la reducción, y los padres ahí cerquita, bien frente a la iglesia. Curador del Museo de Arte Sacro de Santa María de Fe, no sé cuántos años, amigos de hace muchos años, que trabajamos juntos en estos proyectos de investigación. Ahí está, Isabelino. Vaya para Carlos, vaya para Shane un güera pendeca aruyoite. Y por ahí te ya esa ñaño andú, ñaño hendú, aña y me oñón divei. Coca arupiro y por ahí te peayepa. Qué gusto de compartir. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo están, compañeros todos? En esta tarde fresquita, encontrarnos, sentirnos, alegrar esta tarde. Me hace recordar de una emisora antigua, aquí
bueno, suena mucho Paraguay con Encarnación, ¿verdad? Uno porque tiene el santo más alegre, que es el Sambódromo, ¿verdad? Entonces, partiendo de esa base, pues, había una programación radial de las tardes. Me gusta Carlos de Santo Alegre, ¿eh? Había una radio local de la época, una radio AM, por supuesto, que hasta ahora funciona, pero cuando eso era la radio de todo el sur de Paraguay prácticamente, y que tenía justo a esta hora de los sábados un programa que reunía a la gente, ¿verdad? El personaje ya no existe, el señor que dirigía el programa, evidentemente, un hombre que contaba también algunas historias, no precisamente de la cultura guaraní, pero desde el ser paraguayo, a lo mejor sin darse cuenta tantas cosas. Y bueno, alguna de estas cuestiones me viene a la memoria cuando Carlos presenta, ¿verdad? Hacía sus presentaciones largas ahí, mirando seguramente el Paraná que corría tan rápido. Y bueno, ya Carlos también seguramente por algún ventanal mirando hacia la confluencia del Paraguay ahí, del río, pues ese que suena para nosotros. Y bueno, hoy nos tentamos, y gracias a que nunca me ponen freno con el tiempo, vamos a tratar de hablar amenamente sobre una cuestión muchas veces es más controversial, ¿verdad? Porque cuando tocamos el tema de la lengua guaraní como tal, ya vienen algunos, ¿y cómo se dice esto? ¿Y cómo se dice lo otro? A nosotros los paraguayos nos pasa con frecuencia. Y es más porque nos creemos muchas veces dueños de una lengua ajena, porque somos paraguayos, no hablando una lengua indígena, no siendo indígenas, ¿verdad? En su mayoría. Y considerablemente que el pueblo paraguayo habla, razona, reacciona, especialmente cuando está más nervioso en guaraní. Y no lo hemos todavía descubierto del todo cómo funciona en esta lógica, ¿verdad? Lejos de esta realidad, educación se ha olvidado en muchos anales de su historia mirar hacia esta riqueza tan grande que tiene para ofrecernos y para poder entender y por fin entrar en eso que ustedes muchas veces, lo que compartimos aquí de Argentina, del Uruguay, como son más ávidos en la lengua española, tampoco siendo españoles, pero bien americanos, ¿verdad? Pero sí con la experticia de que hay una lógica diferente en la construcción, porque ya esa lengua ha modelado el modus operandi, el modus vivendi de la gente. Dicho un poco en esta línea, quiero compartirla un poquito aquí, un pequeño panelcito de presentación. Gracias, Sebas, por permitirme compartir. Y vamos a... Ya se puede ver, ¿verdad? Se ve perfecto, profe. Bueno, entonces, cuando hablamos de la lengua como tal, tenemos que remitirnos a ese espacio tan lejano de los libros, ¿sí? Decía Carlos, 2000 años estamos sin como una especie de hueco en la historia. Yo incluso le animo a Carlos a mirar un poco, a extender un poco más, ¿verdad? Ese espacio, considerando de que si bien la historia que nosotros conocemos con vista y pensada eurocéntricamente, la historia es esa que se cuenta a partir de la escritura, ¿no? Y si partimos de esa base, nosotros tendríamos que buscar cuál es el rango prehistórico para una lengua que recién tiene escritura desde el año 1643 en adelante. Si bien algunos intentos anteriores como que el tesoro de la lengua guaraní a partir del gran lingüista jesuita Antonio Ruiz de Montoya, que logra reunir la mayor cantidad de voces en ese documento que él lo llama el tesoro de la lengua guaraní y que fue publicada al año siguiente, 1644,
del cual también, paralelo a eso, se trabajó lo que es dentro ya de lo que ellos vinieron a hacer, porque ellos no vinieron a vender gaseosa, ¿verdad? En las reducciones vinieron a evangelizar, a vender el cupo católico, cristiano, ¿verdad? Entonces, paralelo a eso, evidentemente tendría que hacer un catecismo en lengua guaraní. A partir de ahí nosotros podemos hoy como tocar y comenzar a darle moldes, ¿verdad? Y me viene en esto, para entender un poquitito, antes de entrar en el fragor de la conversación, yo me acuerdo cuando, y me quedé con eso, gente, me acuerdo que mi profesora comenzaba en mi pueblo el preescolar, era algo raro. El preescolar era como, no sé, 5G del 2021, para que se entienda más o menos. En algunos lugares llegaba y en otros era la remota historia, pero se sabía que existía, ¿verdad? Y bueno, mi profe, como decimos hoy de preescolar, pues tenía la experticia que tenía moldes en su cabeza. Y yo dibujaba a mi antojo, ¿verdad? Cualquier cosa, un cuadradito que ponía ahí era Carlos, ¿no? Y la profe me decía, no, ese no es ningún Carlos, ¿verdad? Carlos es redondo. Bueno, yo insistía. Tal es que me quedé con la casita, el moldecito del techo, el fondo de los cerros, y esa figura, un arbolito al lado, un horno de barro ahí, el famoso tatacuá, un perro por ahí que aparece y un caminito que cruza. Eterna figura de muchos, porque ese era el molde. Es decir, que cuando comenzamos a ponerle dibujo a la cosa, la gente comienza a ponerle su estilo, su molde, los preconceptos, preconfiguramientos, del cual la lengua guaraní estuvo bastante librado por muchos años y es lo que aún lo hace vivo en nuestros días. Decíamos, y comienzo con esto oficialmente, en el último encuentro, ya en la parte final del comentario decíamos, hablando de la lengua como tal, y a decir del padre Melía, cuando el guaraní encuentra la escritura, en su propia gloria encontró su miseria, dice. Es decir, pareciera que era la gran oportunidad de la lengua para incorporarse en ese mundo de lo que luego le podemos llamar la escritura o la academia o como quieran llamarle. En cambio, al amoldarse a esto, al recibir ese molde, comenzó la pena, porque muchos los manipulamos. Tal es que en nuestras regiones hay palabras que son museos vivos y esos museos tenemos que recuperar, ¿verdad? Y todos tenemos. La escuela muchas veces no la tiene, lo tiene la calle, lo tiene nuestros campos. Yo sé perfectamente, yo escuché palabras así que ya no existen, no están en el diccionario. Aquí tengo la réplica de la última versión del diccionario guaraní, por ejemplo, trabajada desde de Montoya para adelante, de la versión del padre Wash. Tampoco recoge y tampoco están en ningún documento algunas palabras que terminaron en el tiempo y terminaron con la gente. Y bueno, ese tipo de cosas es lo que no tenemos que permitir que siga ocurriendo. Cuando hablamos de la palabra, esa es la primera invitación que quiero, cuando hablamos de la lengua como oral y como escrita. Y la escrita no nos tiene que permitir también perder el sentido original. Y ahí me quiero ir hasta Corrientes. Cuando escuchamos en los versos chamameceros repetir y repasar la palabra poriajú, esa es la palabra original que muchas veces nosotros ya la hemos cambiado por boriajú o por otros modos volitivos que le hemos agregado. Bueno, en esa riqueza también, evidentemente, el crecimiento de la palabra, las diferentes acepciones, a tal punto que algunos se animan hoy a decir de que
hay un guaraní inventado y que nosotros lo que nos creemos dueños hemos dicho tantas palabras y bueno, ese es un nuevo guaraní que usamos tanto del español que ya no sabe uno si en qué lengua está hablando, cuál es la morfosintaxis y tanto queremos acercar a un nivel de otro idioma, ya que tomó la palabra castellana, la letra castellana, para erigirse como escritura. Pero bien, vayamos entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? ¿Por qué tanto hermetismo alrededor de la lengua? Y nosotros compartimos todos ese denominador común del ñe, esa palabra que como don y que nos recoge perfectamente Cadogan cuando escucha y trata de no meter ni 5 centímetros ni milímetros de su idea, sino plasma tal cual como escucha en esos versos y gracias a él, por lo menos podemos sentir más de cerca en la escritura lo que nosotros compartimos y sabemos. Quizá muchos de los que nosotros estamos aquí, si bien conocemos alguna palabra en guaraní o hablamos guaraní, sabemos de que una manera de resolver situaciones, una manera de pensar y no lo estamos haciendo, de reaccionar y no lo estamos cumpliendo. A tal punto que yo con eso no quiero justificar la irresponsabilidad de la gente. Pero la palabra es tan fuerte que existe hasta la hora paraguaya, gente. Yo no sé si en Corriente o en Uruguay hay la hora correntina o la hora uruguaya. Pero en Paraguay existe la hora paraguaya. Porque si tú le invitas a una persona para la tarde, nos vemos a la tarde, se supone que hay un horario. Y la gente va a la tarde. Imagínense que si tú le invitas para la tarde, nosotros en nuestro horario de reloj sabemos que aún ahora es la tarde. Creo que con el tiempo solar estamos lo mismo. Si ustedes se asoman en sus ventanas, pueden comenzar a ver ya la noche cayéndose. Entonces estamos en otro momento en el reloj guaraní. Entonces, si yo te invité para la tarde, ya pasó la tarde, era hasta que estaba el sol y ya no me voy más, entonces me quedo irresponsable. O me fui a la hora que, como es tan largo el tiempo en el verano, a la tarde, puede ser entre lo que va de pasado el mediodía hasta las 8 de la noche, sin problema. Es ahí donde encuentra la cuestión, la palabra, y donde ahí todavía no hemos entrado para poder aprovechar esa genialidad que tiene nuestra lengua. Y que muchas veces hasta me pasa por la cabeza de no querer contarle demasiado a la gente de fuera, ¿verdad? Especialmente a los del norte o a los de Europa, ¿verdad? Porque pareciera que realmente es todavía eso que lo tenemos bien escondidito y que en algún momento dado lo sacamos, porque sabemos, nuestra experticia está en eso de la lengua. Y entonces en este módulo 1, esta gracia, si nos dijera, ya que estamos para los ignacianos en el año de San Ignacio, esta gracia que nos llega, este don de la palabra, este regalo, este regalo tan grande que tenemos y que nosotros manejamos. Muchos de nosotros, reitero, quizá no hablamos, pero sí en la manera que pensamos, en la manera que reaccionamos, en la manera que barremos, que limpiamos o que dejamos de limpiar porque no es tan necesario, en la manera que no nos preocupamos que va a pasar mañana. Y decíamos el otro día, incluso en la manera de preparar el mate, ¿verdad? En la manera de compartir, en la manera de acostarnos, en la manera de dormir, porque miren, mucha gente me dirá, pero entonces, ¿cuál es el sentido de la palabra cuando uno va a dormir? Y tiene sentido, porque hay que apagar las luces. Tiene sentido, porque el espectáculo de dormir es justamente esto para nosotros. No, pero el guaraní puede dormir cualquier horario. Ah, y de ahí entonces es que dormimos la siesta. Ah, mira, un poco qué interesante. La siesta no es entonces es exclusivo de los blancos. Ah, bueno, entendamos esa realidad. Y hay muchas cosas que
algunos se cansan y está, ya se planchó, ¿verdad? Entonces, bueno, eso puede ser mucho más rico si lo entendemos del guaraní y no de la simple rabonería con que muchas veces los patrones medimos a nuestra gente, ¿verdad? Cuando hablamos del ñe'e, cuando hablamos de esa expresión de la palabra, hay dos palabras muy parecidas en el guaraní, que es ñe'e y es el ñe'a. Ambas significan eso que está dentro de uno, que luego lo expresamos. Esa manera de decir lo que uno siente es la palabra el ñe'e. El ñe'a es el alma. Por eso que en la misma palabra, encontré esto en internet, me gustó mucho y los traje. No sé ni de quién es el autor y me disculpará el autor. Y lo pido permiso aquí públicamente. En el sentido del gráfico, porque este texto es una recopilación justamente desde lo que es Cadogan al Buraputá. La palabra y el alma tienen casi la misma grafía, suena lo mismo. Ñe'e significa palabra y también es el alma, el ñe'a. Es decir, si yo te hablo, si yo te doy mi alma, esa consonancia, esa compenetración, esta es mi palabra, este soy yo, este es mi pueblo, de mis raíces. De ahí que la palabra es tan importante que cuando se da la palabra, ya no se puede cambiar el destino. Qué interesante sería poner en cada esquina, quizá en vez de los semáforos, una palabra que nos recuerde la importancia de la palabra, para que nuestros políticos puedan valorar nuevamente ese mirar al otro y de que le está dando su alma, o qué es lo que está dando. Para que los maestros podamos dar el alma, para que podamos donarnos al otro. Y que cuando decimos palabras es porque estamos buscando realmente en el fondo de nosotros esa expresión concreta que nos remita al ser humano que hoy tanto reclamamos en este siglo XXI. Hablamos de un mundo deshumano. En el contexto guaraní, evidentemente, esa palabra, esa expresión del alma, ese que nombra lo que hay a su alrededor, nombra personas, nombra naturaleza, porque escucha la naturaleza. Y es el propio sonido, la onomatopeya que se vuelve palabra, que se hace eco en el alma y vuelve a la naturaleza. ¿Cuántas veces a ustedes, y nos han metido en la cabeza lastimosamente, dice, todos somos cantantes y poetas en la ducha, dice mucha gente. El guaraní, y ustedes saben muy bien, y ahora mismo lo estoy recordando con tanto cariño a mi padre, cuando la palabra no necesitaba expresarlo para saber que él estaba contento o al menos intentaba explicar esa alegría silbando un chamamé, silbando una polca, silbando esa alegría en el trabajo. Ese silbido, esa onomatopeya que le permite reproducir la música. Entre los guaraní es muy normal ver a los guaraní trabajando y a la vez cantando. El rito del canto, quizá una misma palabra que se repita, pero que le da fuerza a eso que se está haciendo, que le hace olvidar el desgano. Esa es la misma alma, es el mismo alma, es la misma palabra, es el sentir de un pueblo. Por eso es tan importante y tan complicado cuando aquello se quiera volver escritura, porque hay cosas que no se pueden escribir, que solo se pueden sentir. En uno de los seminarios
insisto con esta palabra, habíamos dicho que justamente hay palabras que no hay en guaraní. Nosotros hemos inventado hoy para que nadie se sienta mal, pero no existen, como la palabra verde. El color verde como tal, porque el guaraní vive en su ka'awü, en su ka'a. Ese ka'a que es el bosque, la planta, el árbol. El ka'a es, bueno, hoy se traduce por hierba mate muchas veces, ¿verdad? Pero el ka'a en sí es la planta, es el árbol. Por eso ka'awü, debajo del bosque, ¿eh? Debajo de ese espacio verde. Entonces lo que ve a la distancia es Jobu. Jobu es en realidad azul, pero el horizonte es el Jobu. La palabra verde está inherente a su ser. No necesita nombrarlo porque lo siente, porque lo vive, porque lo respeta. Decía una cacique, una jaí guaraní, le decía en una mañana que ya que resolvieron mudarse de un sitio para el otro, porque terminó la época de las frutas en ese espacio donde estaban, y ya avisoraban un nuevo lugar. No pasaron evidentemente hambre, para eso estaban otros mecanismos, porque la naturaleza prodigaba y ellos sabían el tiempo, pero las estrellas ya habían anunciado de que ellos tenían que mudarse de ahí. Y cuando avisoré con ellos, le dije, pues vamos, yo con la alegría de querer entrar ya, y me dice, todavía no tenemos orden de entrar. La palabra todavía no dio la respuesta. No podemos ir porque no se nos permite aún. Y yo quería buscar quién es el que tenía que hablar del otro lado para que, pues yo ya veía de lejos algo que me llamaba la atención. Y eso es la respuesta. Esa es la palabra que tiene eco. Ese es el idioma en sí. Ese es el guaraní. Y a partir de allí la palabra alma en la cultura guaraní tendrá una fuerza tal que es la que entrega. La palabra es la que se va a donar gratuitamente y va a ser el código con el cual nos relacionamos nosotros, con el cual caminamos cuando añoramos en nuestros campos, en nuestros pueblos del interior de nuestros países, al interior de nuestros países, esos pequeños recovecos o tapepoí, esos pequeños espacios del Ecuadubú, de los manantiales, la frescura, de las aves que nos hablan, porque también ellos nos cuentan ese mismo destino que nos dice sin tener ningún aparato de medición o ningún satélite que nos permita anunciar, mejor dicho, cuándo llegaría una tormenta. El Amaá o los rayos negros nos indicará entonces cuándo lloverá. Nos dirá también en Navío del Alma, cuando recogen en esa hermosa poesía las frases del canto de los aves, cuando la telaraña, cuando la naturaleza comienza a organizarse, que la lluvia no tardará en caer. Qué hermosa antropología de la palabra, qué hermosa educación de la palabra que transmite en ese leer la naturaleza. ¿Y cuánto nos cuesta hoy interpretar un texto? Muchas veces, si no podemos leer los propios designios de nuestro alrededor. En este contexto, la lectura comprensiva es distinta. Todo habla a nuestro alrededor, todo nos dice algo. A partir de ahí, el ñe va a ser la convivencia, ese medio
donde nosotros compartimos nuestra familia, el abrazo de la madre, el mitañe mocambú, el amamantamiento, decíamos en otro módulo, esa convivencia en el que la mirada comienza a hablar con el niño y es esa relación materna que luego hará de una cultura matriarcal fuerte, cuya líder genuina va a ser la mujer. Se convertirá entonces también en economía. Nuestra economía, nuestro sistema de préstamo. Carlito, préstame y después te devuelvo dentro de 5 días. Por lo menos dentro de 5 lunas para ser un poco más largo. Eso se cumple. En la economía también servirá la palabra porque una mirada dará cuenta al otro de que el otro necesita algo, el otro tiene para ofrecerle, sin necesidad que el otro le pida. Nosotros hoy, desde nuestras profesiones cristianas, profesamos, pedimos, clamamos solidaridad. El guaraní en sí, con la palabra, ya eran solidarios al máximo, en su máxima expresión. Educaban, pues, esa línea de relación directa, diaria, esa educación de la observación, esa educación comunitaria que le permite relacionarse con su entorno, a conocer su realidad. ¿Cuántos de nosotros hemos aprendido a hacer cosas sin que entendamos la lógica? Hasta las computadoras. Muchas veces no nos hemos ido a un curso, hemos visto cómo se enciende y después tuvimos que enfrentar el resto de los teclados. Eso tiene mucho que ver con nuestra forma de hablar el guaraní. Y por ende viene el sistema de supervivencia, de resolver el día a día, de no preocuparnos casi por el mañana. Por eso mucha gente guaraní en serio no se adeuda. Yo tenía un acérrimo contrario aquí con las deudas en mi casa. Recuerdo cuando vivimos también en una pequeña aldea cerca aquí de Encarnación, que hasta ahora siguen. Ellos tenían elementos de supervivencia para poder llevar el agua, por ejemplo. Vivían en un lugar no muy cerca del agua, se les había cambiado de zona. Y entonces esa es la palabra misma, esa organización les permitió acercar el agua, por ejemplo. Me van a decir, ¿pero en qué sentido? El que iba de casa, el que iba a buscar el alimento, también tenía que buscar la palabra en el campo para que se pueda encontrar el agua. Y con la palabra, con el sonido, seguían los conductos subterráneos, pudiendo pedir que se haga un pozo, porque ya sabían lo que ellos nunca antes accedían a pozos. Estamos hablando de los guaraníes actuales, para que tengan la posibilidad de tener agua. Y en menos de 2 metros había agua en esa zona. La palabra sirvió para que converse con la naturaleza. Eso es supervivencia. Nosotros también hoy muchas veces hacemos de tripas corazón, dice la gente, ¿verdad? Esa palabra también permite una manera de ser y de estar con los demás que le llamamos nosotros la mística. Esa mística que les permite ser cuidadoso de sí, de los demás, de una relación ritual, pero única, donde la palabra es eso que va luego a curar, a ayudar a vivir con los demás,
el que va a orientar, el que va a poner los nombres, como decíamos hace rato, el que va a dar un nuevo nombre a los que luego van a convertirse en Caraí, a los que luego serán los Quimbaé, a partir de una cierta edad y entrada la edad. La palabra es también la ley. Evidentemente, esa palabra que muchas veces se expresa, o esa palabra, como decíamos en otro módulo también, con la mirada, esa fuerza que tiene en sí, no es discutible, porque no puede atentarse. ¿Y a qué estamos refiriéndonos? Cuando era chico, todavía recuerdo que teníamos que juntar los juguetes y a la noche no se juega porque van a venir los dueños de los juguetes. Estoy hablando en castellano tratando de decir lo que estoy pensando en guaraní. Anique o un devera y yaruit. El yaruit en ese caso, hoy traducido por el guaraní actual como abuela quizá, en ese caso era como una especie de duende o dueño de aquellos juguetes que nos permitieron, porque la naturaleza nos permitió hacer un trompo, nos permitió hacer una soga para jugar, una pelota quizá, y eso mismo va a venir los auténticos dueños, entonces mejor lo guardamos porque ya no es la hora del juego. Así quizá nuestra mitología se ha convertido en ley. Mejor no salga a la tarde, en el mediodía, con cuidado con el Yateré. No atentes contra los ecos de la naturaleza porque va a estar el Aoao, el Curupí. Será, por supuesto, la palabra también la medicina. Y lo hablamos mucho en el otro módulo. Espiritualismo, ritualismo. Todo esto en una especie de consonancia, en una especie de diccionario. Es el alma que habla. Y ese alma cuando habla, ese sonido cuando expresa, que hoy lastimosamente, y ya en los diccionarios más actuales también, el agubú, que originalmente era a, es fruto, ubú es manantial, es algo que brota, el fruto que brota del alma, el ñe. El agubú originalmente era el sonido, el lenguaje. Es la expresión misma de la palabra. Y esto cada uno nos va a recolectar, a recoger en sus textos míticos, en su albura putá. Y nosotros lo recogemos ya dentro de la escritura de 1643. Aquí una copia, parte de ese diccionario que luego se va a convertir en escritura. Pero más allá de la escritura, ese albú, ese sonido, que tenemos que entenderlo desde raíz. Hay una música paraguaya que el autor no, sin darse cuenta, pero un autor bien paraguayo, así bien guaraní, lo escribió y dice el cuarapere y yabuyoa, yendo con el cántaro a mano en busca de agua, el manantial, ¿verdad? Camino al manantial, camino a traer el agua, el cuarapere, cuñangüera y yabuyoa. A las mujeres se le oye a las mujeres. En un castellano un poco más formal podríamos hasta decir platicaban, pero en el lenguaje actual hemos reducido el agubú a ruidos, barullos. La palabra así, en este contexto, es el lenguaje mismo, pero que no puede reducirse a la simple escritura, que sobrepasa. Y es cuando comienzan los gestos.
hay muchos gestos. El mundo está, de hecho, lleno de gestos y hay gestos universales. Por eso hoy incluso hablamos de diccionario para personas con discapacidad auditiva. Se han hecho varios diccionarios, incluso regionales, y hay diccionarios universales, lenguajes universales. En guaraní hay una palabra que los libros muchas veces no los tienen, y he buscado bastante y lo habíamos conversado con varias personas de este tema, y que quedó en el apunte popular, porque hoy hanga se usa para hacer dibujo. Tuve todavía la oportunidad de conocerle a la mamá de mi abuela, que murió de 115 años, hacia el año 95. Esta señora, cuyo marido tampoco, por supuesto, ya no le llegué a conocer, evidentemente tiene su raíz original guaraní. Y ella se jactaba de hablar. Y cuando hablaba estaba permanentemente. Y decían los tíos más bravos que se animaban, porque nadie tenía que levantar la cabeza, la cara por la vieja cuando hablaba. Entonces los tíos más animosos decían, salgan de enfrente de la abuela, porque si está hablando capaz que le pegue a alguien, le sangre la nariz a alguien, porque ella permanentemente hablaba. Es decir, el hangaba, o haangapaja no ñeei, dicen en guaraní. Estaba gesticulando, pero no podía hablar, pero se le entendía. No hablamos del simple gesto porque tengo también gente que habla por teléfono y le dice, pasame un poco de esto, dice. Lógico, cuando eso no había la pantalla, estamos hablando del teléfono tuvo. Entonces, como no le ve, no puede saber que era un poco de esto, ¿verdad? El gesto. Hoy podemos pedir así porque nos ven ustedes, pero antes no se podía pedir. Es decir, pareciera que falta la palabra cuando está divorciada del gesto, no se completa porque es el alma, es el cuerpo, es el todo el que habla. Entonces, oja anga, como ven ahí en la escritura, es alma. Es el gráfico del alma el que está ahí apoyando. Y en eso lo reconoce en el tesoro de la lengua guaraní, es muy reconocible cuando el padre Montoya dice, a decir, pero también dicen esto y cuando hacen lo otro. Y ahí es muy interesante entrar para poder entender esta palabra. Pero dicen también para decir esto. Entonces como que deja en duda algunas palabras. O como él lo escucha. Evidentemente me imagino que la gutural le habrá sido bastante complicado. A partir de ahí, por ejemplo, nosotros podemos reconocer de que hay palabras muy importantes en el idioma guaraní y se puede pensar incluso en un orden jerárquico mirando de la naturaleza. El o la Y, la Y actualmente en la lengua española, que suena para escribir, tiene las palabras más importantes. Así, es tierra. Cuarajú es sol. Yasú es la luna. Ya son las estrellas. Por supuesto, el agua. Su es la madre. Todas las palabras que tienen prioridad, evidentemente, tiene este sonido. Ahora, la pregunta es importante. Hoy hasta para el COVID-19 sabemos que es tan importante salir un rato al sol, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a decirle que no sabían los guaraní y que hoy nosotros podemos aprovechar todavía? Esta oralidad que se conserva en nuestros pueblos y que no está escrito en los libros. Hay algunas palabras que el diccionario católico conserva.
y lo usa. Por ejemplo, hay uno que en el ritual católico, cuando se hacen las misas en guaraní, a mí me gusta mucho, por lo menos ahí escuchar, porque es el único contexto en que aún se usa la palabra tapia. La palabra tapia es algo que significa algo eterno y también algo permanente y que nos alcanza a todos. Es para todos y es eterno. O sea, tiene relación tiempo-espacio. Y es una palabra muy compleja. Cuando el guaraní usaba tapiáhuara, es una palabra comunitaria y es una palabra que eterniza. Es como decir, tomar una foto, la fotografía eterniza el tiempo. Y la oralidad tiene que ver con eso del tapiá. Por eso estoy insistiendo con esta palabra aquí. Si no fuera por la oralidad, quizá muchas veces ya desde la lectura, y por eso, repito, cuando iniciamos esta tarde, decíamos que el guaraní encuentra en su gloria, está también su miseria. Porque muchas veces cuando comenzamos a darle molde, comenzamos a darle otros motes, otras formas, se han inventado, se han incorporado neologismos, sin muchas veces mucho respeto al sentido, porque tendríamos que enterarnos más cómo se realizan ciertas acciones o cómo se resolvían ciertas cuestiones para poder aprovechar esas palabras y para poder darle ese contexto. Así, por ejemplo, es preferible, si no sabemos decir Onacé, Carlos Onacé Corrientes, nace en Corrientes, es preferible decir Onacé. Porque si digo en un guaraní decir Carlos Geñoy Corrientes, yo voy a pensar de que Carlos era una semilla, porque el guaraní lo que hacía con la semilla era para que pueda brotar. Concretamente, es un idioma concreto. Entonces, cuando yo digo Geñoy, estoy diciendo que Carlos era una semilla que ahora es Carlos. Tiene relación, evidentemente. Pero, ¿cómo se dice? Me van a decir entonces, nacer en guaraní. Y es una palabra en desuso. Ahí le llamamos nosotros, desde nuestra visión eurocéntrica, le llamamos arcaísmo, porque nosotros somos los que nos caímos y lo dejamos de usar. Es membu a. Membu es hijo. A es o fruto o es lo concreto que se ve. Se cae el hijo, porque las guaraní, las mujeres parían sentadas. Es lo que se ve. Nombra lo concreto. No hay ninguna razón rara ahí en la historia. Entonces, si vamos a buscar, y si es la palabra lo mismo, hay una palabra antiguísima que se solía todavía escuchar, por lo menos yo alguna vez escuché acá, el urubobo. Una palabra un poco complicada para decir, ¿verdad? Agua, bobo, viene de bore, que es pedazo de un tronco de coco. Bocayá es coco, bocayá bore, que se ponía sobre un balito, sobre la parte más angosta del arroyo para cruzar el otro lado. Pero no el puente internacional que une Paraguay con Argentina o con el Brasil o cualquier puente que ustedes quieran unir en cualquier lado. Esa construcción arquitectónica no puede ser gribobo. Entonces, lo que lo mantiene vivo todavía el guaraní es su oralidad. Son sus cantos. Lo que la gente nos cuenta, las historias, los casos ñemombeú que hay por ahí en nuestras campiñas, nuestros mitos. Aquel encarcelado de Carlos que anda por ahí, su bombero y su no sé qué encarcelado. No me acuerdo cuál era el que tenía por ahí. No sé si ya salió libre. Su Luisón era, ¿verdad? Su Luisón. Bueno, las leyendas. Esa medicina que está tan de moda
en el uso entre nosotros con el tema de nuestras enfermedades actualmente. Nuestras danzas que hablan en sí. Ustedes me dicen, sí, pero el chamamé pues no se baila así, se baila con el pie que no se tiene que levantar. Y el paraguayo rebelde dirá, yo no bailo chamamé para no retroceder, ¿verdad? Entonces, bueno, esa misma expresión de que si yo les cuento no tendrá sentido para otros. O si yo me río porque veo algo muy gracioso, que para mí es gracioso porque me recuerda al monito ese que yo había visto. Esa manera de perspicacia es la oralidad que hace todavía vivir a la lengua guaraní. Eso que nos hace ese quisquilleo cuando nosotros vemos que alguien se cae y nos da tanta gracia, pobrecito, el accidentado es el otro. Y nosotros, eso es guaraní, gente, porque esa es la manera. Y el guaraní no se enojaba por esto. Nosotros íbamos a decir de la ciencia moderna, pues le están haciendo bullying, se rieron porque se cayó. Pero para el guaraní era tan gracioso que nosotros también hoy nos queremos reír, no de la desgracia ajena, de esa cuestión concreta, pues era muy gracioso. A tal punto que no solo se cayó, que es Joab, sino dice Joab oya payerei, dice, esta es la exageración, se pegó las vueltas y todas las piruetas necesarias ahí al caerse. Esa facilidad con que nos relacionamos con ese mundo exterior es una perspicacia guaraní que muchos de nosotros tenemos y que en algún momento dado aflora. Cuando queremos comer, cuando nos huele algo rico y cuando no queremos comer lo que no sabemos. Eso es bien guaraní, gente. El guaraní jamás va a comer algo que no sabe. Eso es bien guaraní. A mí me pasó en varias ocasiones con los animales del agua, ¿verdad? Que muchas veces no es de nuestra gastronomía. Y bueno, pegué tanta vuelta para comer o para mezclar. Decía el otro día en la mesa aquí en mi casa, el chico más pequeño de mi casa pide agua en el almuerzo. Y le digo, si tu abuelo viviera, te hubiera echado de la mesa, porque es inadmisible el agua. Y cuando uno va a vivir con ellos o cuando no puede vivir y toma un texto del padre Meliá o puede tomar un texto de Schaden o de uno de nuestros autores que vivió, investigadores que vivió, etnógrafos, nos va a contar de que ellos no tomaban agua con las comidas. Eso mismo nos hace que la fuerza de la palabra tenga sentido, porque eso se dijo y eso no se discute. Entonces, mientras que sigan en nuestros campos, nuestra manera de ser, nuestra manera de educar a nuestros hijos, que muchos de nosotros tenemos que recuperar. Les decía el otro día cuando hablábamos de educación, que ellos no usaban la fuerza, no usaban el látigo. Qué interesante. Qué felices van a estar nuestros hijos en la cultura guaraní, ¿verdad? Muchas veces. Cuidado el cinto de tu papá, que es el famoso. El psicólogo de la casa. Bueno, esos no usaban. Tenían otra psicología. La sugestión de la palabra era mucho más fuerte. Qué interesante si volvemos a adueñarnos de la palabra. Y es la invitación en esta tarde para poder quedar pensándonos en estos programitas de sábado. Qué importante es no hacer la del Antiguo Testamento, mirar hacia atrás para volvernos sales, sino mirar hacia atrás para poder proyectarnos hacia adelante. Es decir, recuperar estos, le llamamos nosotros valores, yo diría cualidades, aspectos generales del modo de ser, modo de vivir, tan sencillos de nuestra cultura guaraní, que nos va a permitir no solo balbucear palabras, luego inventar palabras, sino una convivencia, pero en un nivel tan humano, en un nivel tan ecológico, que es lo que reclamamos y queremos vivir desde esas bellezas, desde los esteros del Corrientes o desde las bellezas de nuestros verdores que nos une Paraguay, Uruguay, Argentina, Brasil.
y que hace un solo gran territorio o una sola gran nación que hablamos del Tetá, ese sin fronteras que hablábamos también en otro espacio de nuestros encuentros, de nuestros seminarios. Por aquí, para abrir un poco fuego a las preguntas o compartir algunas ideas en esta tarde. Muchas gracias. Gracias, Isabelino. La verdad que cuántas cosas se disparan. Yo voy a arrancar un poquito con algunas preguntas y Seba coordinamos las otras con el tema. Perfecto. O no, como quiera. La primera es una pregunta rápida. ¿Tapia y tapia es la misma palabra? No. Por la pared de tapia, digo. Por la No. En eso me quedé pensando, si era la misma palabra. No, es una palabra totalmente guaraní, Carlos. En el contexto, evidentemente, repito, tiene sus dos significaciones muy fuertes. Y estos jesuitas tuvieron, pero ojo clínico para recoger esa palabra en un momento muy clave luego de la consagración, para referirse a eso de que Dios es eterno, inmutable, permanente y para siempre entre nosotros, y es a la vez compartido en la comunión. Justo es una oración antes de la comunión, para los que tienen un poco de oración cristiana católica, sabe, en ese momento más fuerte, entonces allí mismo usan. Por eso se aprovecha esa palabra. Y originalmente en el Tesoro de la Lengua tiene otras más acepciones, que es de comunitariedad, pero es tapia, así como suena. Correcto. Y lo otro, más que una pregunta, por ahí una reflexión contigo. Indudablemente la palabra no se puede analizar o no se puede comprender o no se puede intentar sin el contexto. Este valor de la palabra, sin ponerlo con todo lo anterior que hemos visto, no tiene la suficiente fuerza, no es palabra nomás, no es una costumbre nomás el decir de tal manera o el hacer de tal manera. Eso va inserto en todo el otro contexto. Hasta te diría que en ese mismo contexto, una palabra tan fuerte como hacer silencio puede ser terrible. El usar el silencio, el usar el no decir, puede ser una cuestión fuertísima si uno lo mira en este contexto. O sea, volvemos a aquello de la forma de ser, que siendo un todo, donde la palabra es la exteriorización de todo lo anterior, digamos, ¿no? La verdad que me parece una cuestión maravillosa y creo que es lo más difícil de entender sin lo anterior. Y bueno, que motivó esto, Isabelino, porque nosotros con Isabelino intentábamos hacer hace mucho tiempo unas escuelas de guaraní aquí en Corrientes, y nos encontrábamos con distintos niveles de dificultad, pero no solamente burocrático con el tema de la implementación, sino que tenía que ver muchas veces que para los paraguayos enseñar guaraní a gente aquí en Corrientes que no hablaba guaraní desde la cuna o no habla guaraní, sabe alguna palabrita, pero la forma de conjugar, la forma, bueno, es absolutamente imposible de hacerla aquí. Esa es una forma, pero a su vez, o uno de los problemas, pero el otro problema es que aquí no podés aprender repitiendo como loro. O sea, porque te falta todo lo otro que hemos visto. Lo que decíamos al principio, te faltan 2000 o 3000 años de historia para entender una forma de ser y qué significa tal cosa dicha en tal contexto. Me parece bueno, que es el objetivo de los seminarios, el poder ir llenando estos espacios como para poder trabajar posteriormente en el idioma.
Siempre digo que voy a ser cortito y me termino yendo muy largo en el tiempo. Gracias, Isabelino, me pareció. No solo para puntualizar más también, recordemos siempre la frase de Melía que nos dice que hablando de la palabra, que luego eso es la cultura, ¿no? Y él nos va a decir de que sin tecojá no hay teco. Tú me dices sacar del contexto, yo te digo, estamos Traducir a la eliminando. gente, traducirle qué es el tecojá y qué es el teco. Ya, Y nuevos. el teco, traducido rápidamente, es la cultura, ¿verdad? Pero va un poco más allá, porque es la forma propia de esta expresión, de este modo de ser, de vivir, de compartir, de ser solidario, de ser económico, de su relación con Dios, es el contexto completo. Y si le sacas de este contexto también, del cual hoy prácticamente no está, entonces no podemos hablar, por ejemplo, de una educación bilingüe, discúlpenme los lingüistas, ¿verdad? Pero no podemos hablar en esa línea de educación bilingüe si hoy yo quiero reducir al espacio escolar para inventar palabras o para decir eso nomás. Y no puedo dejar de enseñar historia o antropología o ciencias naturales sin contar estas cosas, porque esto es lo que tiene que saber al menos mínimamente un paraguayo, y digo con más amor, un latinoamericano, un sudamericano, porque compartimos esta cultura común. Yo no puedo adueñarme de algo que no es ni mío, que ni es de ustedes, pero que es de todos nosotros, ¿verdad? Entonces, si nosotros le perdemos el hilo, ese respeto hacia ese sentido original, entonces le sacamos, no solo le sacamos los contextos de conocimiento que el cual estamos hablando aquí, sino también si nosotros le hacemos perder definitivamente el espacio, ese tetá que estábamos hablando, esa nación donde no hay límites, no hay fronteras, no existe eso, sino es el espacio de libertad donde el guaraní se siente compenetrado con lo suyo. Entonces, estamos también, por eso decíamos, en su misma gloria está su miseria. Repito, con énfasis aquella frase. Bueno, muchísimas gracias, profe. La verdad que, como siempre, interesantísimo. Muchas gracias de nuevo a todas las personas que se sumaron. Tengo algunas consultas acá en el chat. Bueno, en primer lugar, la doctora Fanny, como siempre, agradeciendo. Muchas gracias, Flavia, por participar. La señora Eva Teresina Ferreira, quien está participando desde Brasil. Espero que haya podido incorporar bien todos los conceptos, ¿no? en nuestro castellano. Muchísimas gracias, Eva. Y tengo una consulta de Verónica Pelce, que por suerte se pudo sumar. Perdón, se va, perdón que te corte, y antes que se nos pase, está también el doctor Siler Camacho desde México. El doctor Siler Camacho de México, así que siempre nos acompaña también, un genio. La verdad que para nosotros es un gusto que nos acompañe este doctor. Todos son, por supuesto, importantes, ¿no? Los que participan, las personas que participan, pero bueno, siempre destacamos a los que nos acompañan en todas las acciones de la Fundación, así que muchas gracias, Carlos, y la verdad que el doctor Siler Camacho siempre está también con nosotros. Bueno, voy a la consulta de Verónica Pelce, ¿sí? Espero poder leerla bien. Consulta con relación a la palabra tapia. Si en la acepción original ya tenía connotaciones religiosas, obviamente no cristianas, o la relación religiosa de la palabra fue forzada. Totalmente, forma parte de la mística, y veo la pregunta un poquito más también, es sin el pusó, porque con el pusó es el órgano viril masculino, es otra connotación de la palabra. Entonces, la palabra en sí evidentemente ya formaba parte de los chamanes, como lo llamamos nosotros lastimosamente, ¿verdad? Pero bueno, para que entendamos de qué estamos hablando. Entonces, es algo exclusivo de aquellas oraciones que se daba para dar una orientación ante una situación límite. Esto mismo se usaba. El que tenía la palabra tapiá, el que tenía la palabra eterna, el que podía hablar con ese Dios, efectivamente era el elegido, el médico, o en su defecto la Jaí, que la líder espiritual por excelencia, como venimos diciendo en varios encuentros. Buenísimo, buenísimo. Doctor Siler Camacho,
Si quisiera hacer sus consultas a través del micrófono, tiene otorgada la palabra. Sí, muchas gracias. Quería agradecer la invitación a este seminario, que resulta muy interesante conocer todo este aspecto de la cultura guaraní. Es un gusto para mí estar participando. Y tenía 3 comentarios y una pregunta. Uno con respecto al tema del tiempo. En Yucatán, los mayas, los cambios de horario de verano que se han impuesto recientemente, o hace algunos años, se han opuesto. Es decir, el Grupo Maya no cambia de horario a la hora de verano, estas cosas nuevas que se han puesto, y ellos dicen que ellos viven y se mueven con lo que llaman la hora de Dios, es decir, cuando sale y se pone el sol. Es decir, estas modernidades de horario de verano no son aceptadas por comunidades indígenas como los mayas, y ellos se mueven con la hora de Dios, que es la hora de la naturaleza. El segundo comentario es que en muchas comunidades en México, cuando hay un préstamo de algún tipo, se presta la palabra. Es decir, prestar a la palabra implica que no tiene que haber un contrato escrito entre las 2 personas, sino se presta al hecho de decir que se acepta, y la palabra tiene el mismo valor que un contrato. Una tercera que resulta interesante a nivel de las culturas mesoamericanas, particularmente Teotihuacán, es que la palabra con flores significa la poesía. Es decir, cuando en estos murales, en algunos sitios de Teotihuacán que se han conservado, aparece un personaje entrando a lo que sería el Tlalócano, paraíso de Tlaloc, el dios de la lluvia, y el paraíso donde todo es verde y hay frutos y flores, el personaje mueve una rama que se hace verde y con flores, pero de su boca sale la vírgula de la palabra, y es una palabra con flores, son varias vírgulas que van creciendo una arriba de otra, y la palabra tiene que ver con la flor, o sea, lo más bello, parte de la naturaleza. Son 3 comentarios a la charla de hoy. Y mi pregunta va en relación al espacio de enterramiento. Los espacios funerarios en las culturas, en el altiplano central, en México, preclásico, los enterramientos se hacen bajo el suelo de la propia casa. Es decir, cuando un personaje de la familia muere, es enterrado en el piso de la casa, bajo el fuego, bajo la estera donde se duerme en el piso, y los muertos son parte de la familia, es decir, ya no están físicamente, pero están bajo el suelo donde viven el resto de la familia, es decir, es parte de esa referencia de hábitat y espacio funerario que en las culturas occidentales es un espacio diferente, es decir, se separa al que muere en otro espacio y los vivos en otro. Yo había leído por ahí que en el caso de los guaraníes, cuando muere una persona, ese espacio se abandona y se hace itinerante a un nuevo asentamiento. Esto resulta interesante saber cuál es la situación de la muerte del alma entre los guaraníes, porque uno de los aciertos que las misiones jesuitas tuvieron fue colocar el camposanto junto al templo, y que la población asentada en la misión no abandonara el lugar en caso de que en la tradición ancestral o rural significaba una situación difícil de estar cerca de donde había muerto alguien. Y resulta interesante, si es así, que estos camposantos, donde de manera repartida o en un espacio donde estaban los niños, las mujeres, hombres y mujeres, junto al templo y en el corazón de la misión, al centro, los campos santos jugaron un papel también de conversión, al igual que otros aspectos de las actividades que en las misiones se realizan.
Esa es básicamente mi pregunta final y esos 3 comentarios. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias. Es la segunda vez que compartimos juntos en la distancia de aquel encuentro en el Congreso y ahora nuevamente gracias por compartir. Te saludo desde la ciudad de Santa María de Fe, en el departamento de Misiones, en la República del Paraguay, donde es mi asiento. Carlos hace rato presentó un poco ya, pero para que ubique siempre en tu geografía, nos queremos siempre adueñar del corazón de América, ¿verdad? Entonces, por aquí, no sé si tan corazón, pero en fin, aquí andamos. Yo no quiero mucho al corazón porque en el caso familiar mío, mi padre falló y no fue nada gracioso esto. Entonces, no quiero quedarme con esto. Doctor, muy interesante su apreciación. Mire que en la cultura guaraní, si bien hay una cuestión de que no se entierra ni debajo de la casa, se prepara. Estaba hablando, me tengo una amiga todavía viva, una hija de uno de los últimos caciques aquí de Santa María, cuya organización se mudó, parte en Argentina y parte está en el Brasil, a la muerte de su padre. Ellos se difuminaron, se separaron, justamente porque el padre había sido sepultado en ese sitio y ya con el tema de la dictadura en Paraguay, la persecución que tuvieron, ellos pues sencillamente decidieron mudarse, ¿no? Los he ubicado a los demás familiares, también geográficamente parte en Argentina y en el Brasil. Ahora bien, algo muy interesante, hay que entender, no es un miedo el que se instala ante la muerte, es un respeto. Luego hay una cuestión, no es una cuestión de fantasmas, no es esto, es dejar descansar efectivamente al alma. Y el alma, para que descanse, tiene que conectarse con el sitio del cual fue sacado, que es la tierra. Decía en un encuentro que tuvimos, en un módulo también, doctor, de que cuando ellos se sepultan en vasijas de barro, que le llamamos nosotros urnas funerarias. Estas urnas tienen la forma del vientre o del útero, en todo caso, porque ellos toman nuevamente la posición fetal para luego aparecer porque con la palabra también tiene mucho que ver ahí, durante se espera, o ese famoso velatorio de 24 horas es algo que no es nada europeo en ese contexto. Ellos esperaban incluso más. Tenían que estar seguros para poder dejarlo, seguro de que estaba muerto. Capaz que si el COVID llegaba y teníamos que sepultarlo rápido, nos iban a fritar a todos, porque eso no es nada guaraní, ¿eh? Ellos esperaban incluso más de 48 horas, normalmente el día, cuando hablamos de día, cuando usted se refería hace rato también al tiempo, es lo mismo, compartimos el mismo tiempo, el tiempo de Dios es el mismo tiempo. En este caso, los ojos de Dios, que son el sol, y el ojo de Dios, que es la luna. Estamos en lo mismo. Y en esa práctica que pase entre este sol y el siguiente sol, que son los días, en realidad, que no son 24 horas, sino es el día respecto al sol, reitero, las 8 horas, 10 horas, dependiendo de cuántas horas esté el sol, es la que se espera hasta el día siguiente. Por eso pueden ocurrir 48 horas en horas reloj hasta que haya el sepelio, como le llamamos nosotros. Lo que se hace es, ellos lo que llaman es como oñotú. En guaraní la palabra es oñotú. Nosotros decimos, cuando sembramos, usamos también esta palabra. Y algo muy interesante, porque la palabra oñotú viene del apocopado de oñongatú, que es guardarlo, pero a la vez con guardarlo en el sentido de que vuelve a esa matriz natural, original, con la esperanza cierta de que luego los jesuitas van a aprovechar para hablar de la resurrección. Entonces lo que hacen es, le ponen una cuerda por la cintura, que le llaman cono, que normalmente se hace de una liana, no sé si me explico con la palabra liana, en guaraní sí. Es supo, y con esto, o trenzado, unas cuerdas trenzadas de algodón, que se conectaba, o del yataí, que es una planta al cual se puede hacer unas trenzas,
sea filamentos para hacer trenzas, esto conectaban de la cintura, sacando por la tinaja, por el, esta vasija, lo sacaban por afuera y lo conectaban a la tierra. Eso porque en el vientre materno estamos con el cordón umbilical. Y la idea es de que yo vuelvo a la tierra. Entonces, si mi madre es la tierra, y en esto compartimos, le puedes llamar Pachamama, compartimos toda la misma, esto mismo, para el origen del guaraní, la tierra es su madre y a ella vuelve. Y si vuelve a esa matriz original, entonces se vuelve a conectar a la tierra. Los jesuitas, en un primer sentido, ¿verdad? Primero que depositaron en cementerios definitivos y comunitarios. Hoy nosotros encontramos cementerios, incluso guaraníes. Hoy una excavación podemos encontrar un cementerio guaraní de 25, 30 tinajas. Se encuentra aquí en la zona de Misiones, no hace mucho cuando se hizo la represa de Yesuretá o posterior ahora a unas chacras que el otro día me llamaron para decirme que encontraron cementerios. Sí, son cementerios guaraní por las tinajas donde están depositadas. Ahora bien, ellos no precisamente debajo de la casa, sino se le ponía en un sitio a la entrada de lo que podría ser esa comunidad Otava o Tecojá, y ellos se mudaban porque la idea era que como ahí está su historia, ahí él en ese momento expiró, tiene que hacer su recuperación, su reencuentro espiritual con ese espacio. Entonces, ese recuperar ese espacio, ese volver a la naturaleza de lo que le toca a él en ese momento, hay que dejarlo para que él o ella haga ese encuentro. Entonces, no es miedo, es respeto. Es respeto, y lo que si nosotros los cristianos cuando escribimos decimos paz en tu tumba, es eso mismo lo que ellos hacían, pero lo dejaban realmente en paz, ¿no? Esa es la y por otro lado, porque ellos evidentemente en la búsqueda de la tierra sin mal, en la búsqueda del maraje o marane en la tierra sin mal, lo que ellos también algunos, como podían estar en contacto con ese espacio, cuando encontraban un cierto ave que anunciaba la entrada a ese sitio, ellos podían entrar a quedarse en la eternidad allí también. Y ese lugar, los vivos, es decir, nosotros, los comunes mortales, no tendríamos acceso a ella, solamente los llamados. Entonces, ese sitio era impenetrable, así como ese sitio donde muere y queda la otra persona. Entonces, después ya evidentemente vienen algunas cuestiones del miedo, de que ellos, sí, ellos tenían muy claro, y podemos decirlo desde nuestra mirada eurocéntrica, que eran claustrofóbicos. No entraban bajo la tierra, excepto que estaban muertos. No andaban por la oscuridad, excepto una necesidad extrema. No. Terminaba el día con la luz del sol. Si no había la luna, era preferible ni respirar fuerte, ¿verdad? Porque es el momento en que no están los ojos de Dios, no está la presencia de eso que le cuida al que ellos responden, que es la naturaleza. Entonces, de alguna manera, ellos dejaban ese sitio para el descanso, y no por temor, sino por respeto, y para que el alma encuentre su vuelta a la tierra, su descanso, su nueva manera de relacionarse. Entonces, esto, cuando se escucha un sonido por ahí, cuando se supone que todavía, entonces incluso no vuelven. Y a eso es lo que ellos le llaman, por ejemplo, angüe. El alma que sigue todavía buscando su vuelta, que todavía no encontró el espacio para él en ese espacio que se le dejó. Porque todo eso es profético, nadie muere al azar. Eso es algo muy interesante, y eso lo podemos mirar desde varios etnógrafos, en particular cuando aquí creo que tenía uno de los textos de Moisés Bertoni, que es uno de los que recoge bastante bien esta experiencia
de la muerte y las celebraciones propias, porque eso va acompañado de los días previos y los días posteriores, como le digo, asegurando de que la persona esté realmente muerta para dejarlo. Y allí vienen los cantos, que son también fuerza de la palabra, que luego lastimosamente en un intento de parafraseo más moderno, la palabra wahoo, que originalmente era una oración de despedida, se convierte en un simple plagueo de llantos y de no sé qué en la literatura actual de la semántica de la expresión. Entonces, originalmente el wahoo es ese rito que se prepara antes, durante y después para luego dejar a a la persona ahí, inclusive en caso de guerra, y con eso termino, en caso de que ellos se sientan asediados y la persona está moribunda o ya murió, pero solo lleva 5 o 6 horas, pasó un sol nomás, entonces alrededor de la tinaja, de esa caja de barro, le dejaban comida. Porque para que siga viviendo a tal punto que no se muera de hambre, por lo menos si no estaba muerto, ¿verdad? Entonces, no es una cuestión, eso no es un ritual egipcio, no tiene nada que ver con esto. Es una creencia de que no quede mal y ellos tengan que correr y el otro ya no pueda correr. Entonces, no sé, doctor, si por ahí va un poco y me explayé un poco también sobre el tema. Sí, muchas gracias. Creo que hay un paralelismo histórico y arqueológico. En Palenque, la tumba de las inscripciones muy conocida por todos de Pacal, que es el gobernante, se encontró en la escalinata que conduce al interior, junto a los escalones, un ducto que se le ha llamado almaducto, y era con la cual el personaje que estaba enterrado bajo el basamento, bajo el templo, podía entrar y salir. Es decir, esa idea de cordón umbilical existe en la cultura maya ancestral del periodo clásico, y ese espacio que se dejaba para ese gobernante junto a la escalera era un ducto no tapado, como un ducto de ventilación, diríamos nosotros, era un almaducto, el alma podía entrar y salir a ese recinto, y arqueológicamente se ha registrado. Ahora, lo que resulta interesante es la conversión que los jesuitas hicieron al instalar en el centro del espacio ritual de la misión un cementerio. Es decir, eso cambia totalmente esta percepción cultural de mudarse y de permanecer. Si no, estos asentamientos hubieran, después de la muerte de un miembro, pues perdido el asentamiento, la gente se hubiera mudado. Entonces, creo que una de las conversiones interesantes es cambiar esa visión de poder tener un cementerio en la propia misión, y que esa idea de mudarse se cambiara a permanecer en el lugar. Eso a mí me parece interesante, como hay un cambio, una conversión cultural de ese grupo de una tradición ancestral que tenían de en la misión cambiar esa condición, y de que el cementerio está contiguo al templo, al lugar sagrado. Es decir, el respeto que probablemente se tenía es ponerlo junto, no afuera del pueblo aparte, sino junto al templo de la oración, de los cantos, etcétera. Total. Sí. Es más, yo creo que para puntualizar nada más allí, y es una experiencia bastante personal, ¿verdad? En el caso concreto de la misión de Santa María, los vestigios de ese cementerio original se encuentran automáticamente en la puerta lateral derecha de la iglesia que daba, y hoy la parte de la construcción del templo actual que se reconstruyó sobre una de las naves, una de las paredes coincide con las naves originales de la iglesia jesuita, da justamente la puerta hacia ese patio de ese cementerio. Entonces, evidentemente había como una comunicación
y de la idea también de asentamiento. Y ese cordón, doctor y compañeros que estamos aquí, interesante, porque ese cordón que los guaraníes se ponían, hasta hoy se usa en Paraguay. En el campo la gente, y hay funerarias, dependiendo de la belleza que te construyen, te cuesta más caro que el féretro comprar ese cordón como un ajuar que se le coloca y los jesuitas le agregaron 9 nudos para convertirlo en algo cristiano, para decir que esa esperanza de que vuelve a la tierra, ahora vuelve al cielo. Y esos 9 nudos significa toda una teología de 9 coros celestiales, toda una historia que se ha puesto a través de ese cordón, ¿verdad? Entonces, algo muy interesante que no sé si en Corrientes se hace todas estas cosas de si la gente pone una cuerdita por ahí por la cintura, se vende por ahí, no. Pero Yo aquí no en conozco. Paraguay, en Asunción, hasta las élites, ¿verdad? Tienen todos sus cordones y si algunos se olvidan, pues igual te lo pone al costado. Bien atadito a la cintura y con todo el chucherío, ¿verdad? Imagínense algo rápido e imposible, incluso en esas condiciones, ¿verdad? Un sepelio rápido. Seba, ¿hay otras preguntas por ahí en el chat? Así es, tenemos otras consultas. Tengo en primer lugar la de Sergio Villordo, quien consulta con respecto a la palabra ñe, si es un patrón común en otras culturas aborígenes de la región, o más bien que simplifiquen alma y palabra, es algo exclusivo de los guaraníes. No sé si se entendió, me parece que lo leí un poquito complicado. Sí, el concepto del... Evidentemente, sí, Sebastián, para ahondar directamente sobre el punto. Si bien es algo exclusivo, porque para entender, como decía Carlos, el contexto de esta expresión en base a esto se da toda la vida, el modus vivendi y operandi del ser guaraní en función a la palabra es algo exclusivamente guaraní. Perfecto, perfecto. Y Marce Eckel nos consulta si a partir de la importancia, perdón, a partir del concepto de la importancia, el peso de la palabra en la cultura guaraní, pregunta, ¿qué ocurriría o cómo reaccionaban cuando cuando la persona guaraní decía una palabra inadecuada o equivocada? Y otra pregunta es si el cumbaé siempre hacía honor al nombre dado, a la palabra otorgada o no. Muchas gracias. Muy bien, comencemos por etapa, ¿verdad? Primero, evidentemente, yo creo que muchos de nosotros hoy ya no sé, pero en Paraguay al menos es fuerte todavía. Yo no sé cómo está en Corrientes esa historia o quizá en otros lugares ahí de la Argentina, ¿verdad? Pero decir como decimos ahí con Carlos muchas veces charlando, una palabrota en guaraní no es lo mismo que decirlo en castellano. Y decir neañamembú, que creo que manejamos el código, ¿verdad? Sí, o sea, el autor ahí, a Juan Antonio. El añá es el demonio guaraní, que es una configuración cuasi humana, y Membú es hijo. Y decir esa palabra depende del tono, incluso de la fuerza, otra vez con que se dice la palabra para que uno se vaya al mismísimo lugar de donde viene, ¿verdad? Entonces, ahí tiene otra vez una cuestión muy interesante, ¿verdad? O sea, que no es solo que te digo añamembú y ya está la historia, no. El añamembú y con la fuerza, con la mirada y con todo lo que te digo, y a partir de ahí, quizá la palabra siempre se cuida mucho y no, es un guaraní, doña Marce, si es un guaraní capaz que no diga una palabra fuera, por eso que no habla mucho y cuando habla bien, por eso está la palabra engatú, en la palabra que se está guardando, palabra engatú guardado, que lo explicita en cierto momento. Hoy por hoy nosotros decimos engatú para decir un charlatán incluso, ¿verdad? Pero originalmente la palabra es la palabra engatú es aquello que se guarda para el momento. Por eso se dice que los guaraní eran excelentes oradores. De ahí viene esta historia de la buena oratoria, porque justamente decían las palabras justas, las palabras oportunas, y muchas veces la relación diaria se da más por gestos, por mirada, porque yo me doy cuenta que el otro necesita.
yo cuidaba mucho de hablar incluso, porque yo quería preguntar muchas cosas y no te dan mucho pie para estar preguntando o charlando amenamente, a no ser de que seas muy compinche del Juan ahí. Entonces sí podía, en una cuestión más de corrillo, como si fuera un receso, un recreíto afuera, pegarte el lujo de preguntar cosas. Pero así comunitariamente no es que uno anda con el tereré charlando con todo el mundo, ¿verdad? Y si hay un tema que se trata, sobre ese tema nomás se trata. No, uno no puede ir hablando de todo lo que le parece. Se parece a los seminarios de Carlos Vaquero. De ese se habla y no se habla de otra cosa, ¿verdad? Respecto, ya otra vez Carlos el tapete. Respecto a la, si el Quimbaé hacía honor al nombre dado, sí, evidentemente. El Quimbaé, el varón que tenía ese cargo, por llamarlo así, cuando tenía la posibilidad de ser Quimbaé, que se reproducía, o se producía, mejor dicho, a partir de los 18, 19, 20 años, entraba hasta los 50 más o menos. Y evidentemente, cuando tienen este grado, este nivel, evidentemente no puede equivocarse, o son una especie de, a ver, si tenemos a ver, ayúdame Carlos un poco en el castellano, un consejo, era un consejo de persona, un equipo que ayudaba a dar consejos y tenían posibilidades de opinar. Una ciudadanía tal que no solo permitían elegir, sino también opinar, y esa opinión valía mucho. Entonces, hacían honor a la palabra, eso evidentemente. Y de ahí que Quimba Endireñe, estás hablando con un verdadero hombre, por decirlo así, que muchas veces se confunde por el género masculino nada más. Sí, evidentemente es un grado que tiene el varón, la mujer tenía, ya ven que era la líder, finalmente la que daba la palabra, la Jaí, era más que muchas veces el otorgado para el Quimbaé, ¿verdad? Entonces, eso. Sí, Marce, respondo por ahí tu pregunta. Muchas gracias, profe. Doctora Afani tiene la palabra si quiere hacer uso de ella. Listo. Bueno, primero muchísimas gracias. Realmente creo que abre un panorama súper difícil, súper interesante. Cuánto queda por aprender, pues realmente me pareció increíble. Nos introdujiste en un mundo que quedará mucho por investigar. Mi pregunta concreta es, cuando hablaste de la palabra como supervivencia, en relación a la búsqueda del agua, si podés explicar un poquito más cómo era. Bueno, justamente yo entré en el hermetismo, doctora, porque es una cuestión de hermetismo. Allí la palabra es unas señas, unos signos. Yo me di cuenta que se estaba buscando agua porque era la necesidad de la comunidad. Y es como un secreto, ¿verdad? Evidentemente un secreto distinto al secreto que yo manejo, que puedo tropezar y hacerme descubrir con mi secreto. No, es un secreto mucho más serio, que implica como algo, si nosotros de la academia lo llamásemos investigación científica, estaríamos cerca de lo que ellos harían, ¿no? Es decir, pero es comunitario. Yo transmito, si en una cadena, como yo tengo aquí la pantalla, aquí en este orden, a Sebas, luego a Carlos, luego a usted, doctora, en ese mismo orden sería más o menos que va transmitiendo en una cadena y luego hasta que yo tenga otra vez el retorno, buscando el origen y buscando por debajo de la tierra, sin ningún instrumento, lo que sería la vena por la cual viene el agua. Ese es lo que se está buscando. Pero ellos conversan con la naturaleza, miran un pájaro que se movió, dónde fue a beber, cuánto tiempo le lleva ir y volver de ese lugar al otro. Todo eso se mide. O sea, y a eso te llamo el hermetismo. Uno tiene que sentarse realmente a tomar un retiro espiritual y a estar en consonancia con esa búsqueda para entender. No es toma la pala y vamos buscando y a ver a dónde te sale el agua o vamos a traer no. En palabras más sencillas, no hay
una complicación, solamente que se necesita agua, se les instaló en un lugar y no se les puede privar porque ellos son los dueños. Ellos en todo momento se sienten dueños de la naturaleza. Y como respeto tal a la naturaleza les tiene que prodigar. Y eso quería agregar un poquitito sobre la expresión aquí, hablando de venas de agua, lo que decía hace rato el doctor. Cuando la sangre, ellos creían que, repito otra vez lo que dije el otro día, ellos creen que el alma está en la sangre. Entonces, el alma de la tierra es el agua. Entonces, el agua tiene que hablarles en algún momento dado. Y ese hablar es, yo, por ejemplo, yo no puedo escuchar lo que ellos escuchaban. Yo le pregunté a una autora que dice que venía por el ave, que encontró un lugar donde pisó un animal, se conservó varios días en el agua. Miren un poco cómo era la pisada de un animal y ahí, pero tardó más tiempo en secarse. Eso implicaba de que había una cercanía del agua. Entonces comenzaron los sonidos. El sonido, una especie de, no sé cómo llamarle, pero es solamente poner la mano, ¿verdad? Estar pendiente ahí. Yo no llegué a escuchar, yo te puedo ser sincero, yo no escuché nada, pero ellos seguían hasta que dijeron aquí. Y bueno, como yo el bruto blanco, el yuruanche, yo agarré la pala, ¿verdad? Y comenzó la excavación. Pero ellos con el acuánoma, con la sonda del palo nada más, un palo largo, puntiagudo con el cual comenzaba, no un agujerote también como yo quería hacerlo. Y luego cuando ya dejaron que el agua saliera de ahí, ¿verdad? Es ponerlo en un canto de un pedazo de madera para que por ahí se pueda poner el agua y poder sacar el agua. Ese hermetismo, a eso me refería hace rato cuando hablaba de la supervivencia. O sea, la palabra tiene sentido allí en el manejo de ese secreto, un estado total de secretismo y que de repente alguien habló y es la naturaleza el que habló para ellos y le dijo, aquí puedes cavar. Si tú le preguntas a uno de ellos, quizás no te den esta explicación porque no es normal. Yo me atrevo y me disculparán ellos si alguien me está escuchando entre ellos, porque sí es un secreto muy delicado lo que estoy contando. Así mismo, es un respeto tal. No se cuenta así nomás. Es una cosa muy seria. Esa relación con la naturaleza, yo lo tomo y digo, bueno, metámosle pala y por dónde sacamos. No es así. Eso, doctora. No sé si me explico. Sí, muchas gracias. Súper clara. Buenísimo. No tengo más consultas en, Sí, en ahí el está canal la del chat. doctora, ahí está la doctora Silvia Rojas. A ver. Buenas, ¿qué tal? Gracias por la doctora, pero me falta mucho. Profe puede ser, ¿verdad? Pero bueno, profe. Creo que ya es buenas noches ahora, profe, ¿verdad? No Sí, es más, porque estamos en la tardecita, pero ya oscureció. Entonces no es ni un carucutú, ni estamos en el Pujaré ya, ¿verdad? Más o menos en la noche, no sé, una... Estamos en el Petún. Eso es lo que decía hace rato. Oscureciendo. Para aclararle, estamos en el tiempo que casi va a ser la noche. Exacto. El Dios tiempo nos va a indicar que estamos por entrar la noche. Al Pujaré. Bueno, yo estoy súper contenta con me sentí como que era una extranjera más hoy, sinceramente, porque yo soy paraguaya, pero soy citadina de toda la vida, de la ciudad, ¿verdad? Entonces, no tengo raíces en el interior, parentesco, ¿verdad? De gente que hablaron mucho. O sea, mi familia es extranjera, mi familia extranjera que vino a Paraguay, entonces no se hablaba el guaraní, ¿verdad? O sea, era abuelo yugoslavo, abuela paraguaya, ¿verdad? Entonces, bisabuela, tatarabuela, creo ya ahora, ¿verdad? Ya me confundo. Entonces, yo aprendí el guaraní a hablar desde el momento que me casé y me mudé lejos de la ciudad, ¿verdad? Entonces, es como que empecé
de cero, porque en mi familia no había esas conversaciones, y vine en un barrio donde aquí era todo guaraní prácticamente, o sea, se hablaba muchísimo el Yopara. Y hasta ahora, que son casi 25 años, se siguen riendo de mí porque hago unas mezcolanzas de aquella, ¿verdad? Porque mi problema son la gramática, ¿verdad? Pero voy por ahí. Entonces es como que yo estoy aprendiendo, o sea, y entiendo más que hablo, o sea, yo puedo hilar lo que me estás diciendo, pero de repente, para poder hablar de esa manera, entonces, para mí es súper enriquecedor. Como que se me abre más la mente con ciertas cosas, ¿verdad? Eso es lo que yo quería decir, ¿verdad? Y después lo otro que me dijeron que yo podría invitar a mis niños, le digo yo, a mis alumnos, para que estén un poquito presentes. Son adolescentes, voy a hacer todo el intento con ellos, ¿verdad? Porque saben que esa edad es un poquito difícil, ¿verdad? Estamos entre los 15 y 16 años, ¿verdad? Entonces, pero me encantaría que ellos puedan realmente escuchar este seminario. Bueno, y eso es lo que simplemente yo quería decir. Gracias. Doctora, perdón, profesora. Profe. Profe, Sí. con gusto, para nosotros desde la Fundación tenemos un fuerte compromiso institucional con lo social y con lo educativo, así que hay veces que lo podemos hacer, otras veces no, pero en este caso estaría bueno si ustedes lo pueden implementar de nuestra parte con todo gusto, y va a ser un placer recibir. Muchas gracias. Seba, ¿cómo estamos? Tengo una consulta, a ver. Otra consulta de Sergio Villordo, ¿sí? Quien dice, respecto de su comentario de la relación y el valor de la palabra en la economía guaraní. Comentaba el disertante un ejemplo, yo te presto y luego cumplo. Respecto a ello, ¿los guaraníes tenían algún concepto de cobrar un interés por un préstamo? No. Y agrega otra cosita que dice, no cumplir con la palabra en un intercambio, ¿qué consecuencias tenía? Lo cual está bueno. Evidentemente, si no se va a cumplir, no lo hacían nomás. Así nomás de sencillo es. O sea que la contrapartida inicial no se puede dar si no están las condiciones. Y yo recuerdo de una frase así que viene, ¿verdad? De un abuelito que andaba acá por las calles de Santa María, un excombatiente de la guerra del Chaco, un hombre ya entrada en edad. Y él decía, no hagas ningún compromiso si tu cabeza no da, no, tu bolsillo no da. Es decir, si no vas a tener luego la forma de resolver los problemas que te armas, ¿verdad? Lo decía en guaraní, estoy tratando de traducir lo que decía. Y esto es bien guaraní lo que decía él, ¿verdad? Es porque cuando en todo lo que es el contexto y la experiencia, si ustedes van incluso les llevo al extremo, ¿no? Uno que va a un médico que es todavía guaraní, que existen todavía estos médicos que saben de medicina natural, y tú le quieres pagar con dinero, ellos normalmente no aceptan eso. ¿Por qué? Porque ellos reciben es una donación y ellos te lo entregan. Entonces, si yo voy a mentir para reírme nomás de lo que ellos también se dan cuenta, entonces mejor nomás no irse. Y luego muchas veces nos quitan en cara y mucha gente hace eso, ¿verdad? O sea que hasta en ese punto la palabra tiene no solo la economía, ¿verdad? El valor de la palabra, mejor no comprometernos si no vas a cumplir. Y evidentemente sí, había casos de que no puedan cumplir por A o B o C motivo. Evidentemente estaban los desertos de las comunidades, los que desertaban. Y a ellos, incluso luego en las misiones jesuíticas, como ya había esa experiencia,
en las misiones jesuíticas habían los desertos, algunos que vivían alrededor de la... Acá nosotros nos hicimos toda una hermosa historia, ¿verdad? No sé si alguna vez escucharon que en Paraguay, en San Ignacio Guazú, hay una pequeña comunidad que se llama Tañarandú, que se hizo muy famosa, que era una pequeña, en las reducciones era una pequeña comunidad fuera de las misiones, pero que a la vez compartían economía, compartían, pero no estaban de acuerdo con ciertas cuestiones. Pero los jesuitas lo tenían ahí también porque servía para la defensa, porque bueno, era un entramado interesante. Entonces, los que vivían afuera, si bien no podían cumplir, mejor no se metían, pero también formaban parte de alguna manera. Y estos luego era preferible no vivir así porque vendrán luego la mitología, vendrán luego algunas leyendas, como algunos casos, por ejemplo, que yo lo escuché de boca de los Mbá, en el caso concreto del famoso Pombero, que es un genio para el doctor Antonio, es un genio en la cultura guaraní, de la noche. Este evidentemente era un deserto y cuyos hijos fueron andando por ahí, alguien que desertó del equipo. Y bueno, es mejor no andar así, ¿verdad? Es mejor vivir en la comunidad, cumplir con tu palabra y andar con la gente. No andar por ahí recorriendo, porque por eso se le pone comida, se le deja algunas raciones para que pueda cumplir con alguna cosa que uno quiere, ¿verdad? Justamente, no se le deja hojas, sino se le deja comida, justamente. Ese es un poco el plan. ¿Se va? ¿No? Muy bien, por Una no tener pregunta. más consultas. Sí, doctora, diga. Isabelino, el tema este de la palabra me hizo pensar cuando hablabas de los políticos. Acá en Argentina es muy, muy común ver las promesas y al poco tiempo de ascender al poder no cumplirlas. En Paraguay eso tiene... ¿Cómo se recibe eso con la influencia por ahí guaraní? ¿Se rechaza más que acá en Argentina? Me interesa saber eso. Mire, a ver si logro responder. Hay una separación. Uno cuando entra, yo comparto también con grupos campesinos, como Carlos hace rato me presentó, dentro de la Compañía de Jesús me tocó en varias ocasiones trabajar desde lo que se llama educación popular en Paraguay, Fe y Alegría, y conozco a nivel de Paraguay. Hay unas reflexiones, pero profundas, doctora, profundas, de campesinos, que realmente estos no son llevados de mano de políticos y difícilmente vuelvan a ser mentidos por ellos. Pero los vecinos de estos y los hijos de estos somos blancos del populismo y de la cultura del descarte de los políticos. Es decir, vamos perdiendo nuestra cultura guaraní, porque si tuviéramos esa fortaleza, que muchas veces cuando el paraguayo sale en la calle y ustedes se enteran de que acaban de reaccionar en Asunción, es porque hay algo de guaraní que comenzó a no aguantar más y colmó el vaso. Y esa es la única esperanza que tenemos de los paraguayos de salir y de soslayar un poco en el término político, tiempos nuevos, tiempos mejores. Bien. Gracias. Isabelino, ¿vos ves las preguntas que hay en el chat? A ver. Dos preguntas. Una de Verónica y una última que hay de Sergio Villoro. Hay un comentario del doctor Camacho, celebración de los muertos. No, más abajo. Dice, respecto a su comentario con relación al valor de la palabra en la economía guaraní. Eso es lo que acabamos de contestar. Pero más abajo está. Esto de la economía de Verónica, me lleva a reflexionar sobre las dificultades de comprender otra cultura. También me llamó la atención lo que comentó acerca de la poca circulación de la palabra innecesaria. Anteriormente habló del buen humor de los guaraníes. Me cuesta pensar en el humor sin una charla. Efectivamente, la vida comunitaria. Comencemos por el tema primero de la economía. Resulta que cuando hablamos de economía, tenemos que entender desde esta expresión que se ha estudiado muchísimo, hay muchísima literatura sobre el asunto, que es el yopoy. El yopoy, la palabra po es mano y es soltarse al otro, es entregarse al otro.
La economía no es un sistema de trueques, es descubrir la necesidad del otro y sobre esa fundación comenzar a construir humanidad y comenzar a construir, si le llamamos nosotros economía, porque lo que ellos hacen es el compartir. Es la máxima expresión de solidaridad, de compenetración, es el yopoi. Es una, yo me doy cuenta que el otro necesita maíz, y bueno, yo comparto el maíz y automáticamente la otra persona se da cuenta que yo no tengo quizá un zapallo y comparte conmigo el zapallo, ¿verdad? Es eso mismo, sin mucho preámbulo. Entonces, desde ese punto de vista, evidentemente, teniendo en cuenta una cultura capitalista, es incomprensible este modelo que nos plantea el mundo guaraní, ¿verdad? Ese por un lado. Por otro lado, decíamos que se compartían juegos, no solo el sentido del humor. El Tataipuyeré es un lugar abierto. Cuando yo me refiero a que no se habla en demasía, evidentemente hay como chicos juegan entre ellos, conversan, ¿verdad? Pero cuando se está trabajando, por eso decía hace rato del seminario, hoy se habla de tal cosa. Entonces, si se está trabajando, se está haciendo eso. Y sobre ese tema se habla. Cuando ocurre el momento de distensión de la noche, en donde al final de la tarde se podía compartir, o si se va a hacer la celebración de los ritos y la previa, esa preparación mientras que se cocina, se preparan los alimentos para esa, allí evidentemente hay un compartir, hay una relación así donde se cuentan, se usan los ñengas, se usan los cuentos, se usan los chistes quizá, o quizá en el trabajo, por ejemplo, como decía hace rato, si alguien tiene, evidentemente un accidente donde se corta uno la mano y se despedaza, me refiero a que se cayó y es muy gracioso la forma que se cayó. Eso mismo hace de que se comparta un lenguaje de una manera de estar con los demás. Pero sí, si es algo puntual lo que se está haciendo, el guaraní se reserva la palabra, y más todavía si es una reunión efectivamente donde se está haciendo trabajos netamente entre familias, puede ser más libre. Porque momentos así de holgazanería como tal, como que nosotros tenemos ese concepto, no hay. El tiempo de estar caminando se usa, todo el tiempo de andar despierto se usa, no hay un tiempo que sea para, bueno, sí, me voy a descansar, te va a descansar, eso sí, no había problema, cualquier hora uno, si estaba muerto del cansancio y tiene que dormir, pues se va, se duerme, no hay drama con eso. O sea, el horario no es exclusivo de dormir de la noche. Ahora bien, el hecho de que no haya una conversación fluida así, o que yo, a ver, quizás yo estoy hablando de mi experiencia un poco más no de citadino como Silvia, sino de mi vivencia de barrio, ¿verdad? Donde el chisme es algo más formal que lo informal, ¿verdad? Si la gente habla de cualquier cosa, en ese sentido me refiero, no se habla de cualquier cosa y uno no puede ir a decir nomás lo que le parece. Sí, si se está contando el chiste y si se está en ese tono, pues bien, y tampoco la palabra va a herir si es eso, ¿verdad? Porque lo que nosotros pudiéramos considerar burla o pudiéramos considerar un mote es solamente un momento para la distensión, ¿sí? Eso es un poco para la señora Verónica. No sé si la señora Verónica está por ahí, puede abrir el micrófono y contarme un poco. Muchísimas gracias, Isabel. Ahí contestó en el chat. Bueno, no tengo yo retorno. Yo creo que ha sido de los seminarios más largos que hemos hecho. Creo que todos lo hemos disfrutado muchísimo. Es el primero de 4, es decir, que vamos a continuar el sábado que viene, a la misma hora, con el mismo link. Para nosotros ha sido un gusto poder compartir con ustedes. Y bueno, nos vamos a volver a reencontrar, profe. Yo creo que recién le estamos tomando el gusto a esto. Y ya
pensamos a ver cómo podemos continuar, cómo podemos volver a repetir. Seguramente lo vamos a repetir el seminario entero, o sea, no sino los 4 módulos anteriores, si bien están grabados y están en YouTube, seguramente los vamos a volver a hacer. Estamos tramitando eso. Lo que pasa que desde la Fundación, este año tenemos 2 congresos aparte. Uno es el Congreso Internacional de Misiones Jesuíticas Guaraníes, que organiza la Fundación, es el segundo, organizamos uno el año pasado, y el otro hacemos el primer Congreso Internacional Virtual, Bonpland y Humboldt. 2 temas muy convocantes, muy grandes, entonces tenemos que ver cómo compaginamos con el desarrollo del seminario. Una consultita, Carlos. La señora Eva, al cual hacía mención Sebastián, de repente es importante porque estamos entre tantas culturas aquí también, y muchas veces nosotros en nuestra presurosidad del español, no sé si ella llegó a comprender, porque es importante que entren con nosotros en el lenguaje también para que sea enriquecedor, y por supuesto su aporte va a ser muy bienvenido también. Quería saber un poco el retorno de ella también. Eva, Sí. yo no sé, no vi Eva, o me parece que estás confundido con el nombre o qué. Sí, Teresita, está entre parece nosotros. que es profe, la brasilera, la profe brasilera. Sí. Eva Teresina Ferreira, sí, está conectada todavía. Acá abajo está, sí, Nos perdón. puede ver, claro, no sé si nos puede ver y activar su Más, micrófono. había puesto un mensaje ahí, ahora que veo en el chat, y evidentemente habla portugués. Entonces, Sí, pero no es solamente para ir cerrando un poco por aquí, también para tener esa impronta de cuidar el ritmo del español, que muchas veces si se habla más lento es muy comprensible, ¿no? Totalmente. Pero bueno, Exactamente, muchísimas gracias. aclararemos la semana que viene. Muchas gracias a todos por participar. En nombre de la Fundación y de todo el equipo, nos vamos a ver el sábado que viene. Muchísimas gracias. Hasta luego, gente. Chao, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches.